Y el día de hoy les voy a presentar un caso de drogodependencia específicamente asociado a la depresión. Es un estudio con el psicodiagnóstico de Rorschach. Bien, para iniciar, ¿qué es la drogodependencia? La drogodependencia va a ser un síndrome caracterizado por un esquema de comportamientos, pero que estos van a estar prioritariamente por el uso o el consumo de sustancias psicoactivas, frente a otros comportamientos que van a ser habitualmente considerados más importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona está estudiando, trabajando y luego empieza a consumir, va a dejar esos comportamientos tan habituales que serían principales para nosotros, que sería estudiar y trabajar, por el hecho de consumir una sustancia psicoactiva. Bien, existen, según el DSM, ciertos criterios que tiene que cumplir para ser considerado como una drogodependencia. En eso tenemos que tiene que haber un síndrome de abstinencia, una mayor tolerancia, una ingestión compulsiva, y aparte se van a ver ciertos cambios cognitivos, fisiológicos y cognitivos. Bien, el otro tema también que vamos a asociarlo a la drogodependencia es la depresión. La depresión va a ser un trastorno mental frecuente que se va a estar caracterizado, aparte por la tristeza, por el abatimiento, por un trastorno de apetito que puede ser, bien, las personas pueden consumir más alimentos o pueden disminuir su ingesta. También va a haber un trastorno del sueño y agotamiento. Y esta depresión, sin duda, cuando es fuerte o mayor, grave, nos va a llevar a lo que es el suicidio. Bien, como sabemos, existen diferentes niveles de depresión. Tenemos desde la leve, moderada y grave. Cuando es leve, ciertamente llamado distimia, también la depresión, no es necesario también el uso de fármacos, ¿no? Pero cuando ya hay un nivel grave, se va a tener que hacer medicación y aparte una psicoterapia psicológica que puede ser dependiendo un familiar o personal. Bien, acá Kawa y colaboradores en el 2013 hacen un estudio sobre la depresión asociado justamente a la drogodependencia, en la cual se va a ver altamente relacionada y se va a captar más que todo en las personas masculinas, que van a tener estudios superiores y también que van a tener el consumir los fines de semana o en fiestas o en la calle, ¿no? Bien, esta metodología vemos que va a ser un tipo de estudio descriptivo exploratorio. El objetivo general vamos a tener que es aportar el conocimiento de la drogodependencia asociada a la cocaína y esto con la depresión, ¿no? Los objetivos específicos netamente de este caso es analizar los resultados que se van a obtener a través del psicodiagnóstico de Rorschach con el test de la figura humana de Macover y también ver cómo estos dos van a aportar en este caso. Bien, la muestra está hecha en una persona de género masculino, tiene 26 años y está internado en una comunidad terapéutica. Los instrumentos, como ya lo mencioné, va a ser el psicodiagnóstico de Rorschach, el test de la figura humana de Macover y también las entrevistas que se han tomado. Para hablar un poco del psicodiagnóstico de Rorschach, esto es un test, pero más que todo viene a ser una técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser muy amplia, nos va a dar signos de la personalidad de la persona. Va a constar a ver un ratito, si funciona, en estas 10 láminas, en las cuales en primer inicio la persona va a tener que decir qué es lo que observa ahí. Y luego, después de dar sus respuestas de las 10 láminas, va a tener que hacer una asociación libre, es decir, ¿qué es lo que le hizo pensar a la persona de que haya observado eso? Bien, acá contamos con láminas cromáticas y también acromáticas. El otro test va a ser el test de la figura humana de Macover, que nos va a brindar también aspectos de la personalidad, ¿no? Tanto psicodinámico como también nosológicamente. Vamos a poder observar aquí las ansiedades, también los conflictos que tenga la persona a través del dibujo de una persona humana. Bien, el procedimiento como se ha llevado a cabo es primero revisar un poco acerca de la historia psicológica, es decir, cómo llegó el paciente, las entrevistas que se han tenido y la aplicación de los instrumentos.
El grado de instrucción de este paciente solamente terminó la secundaria. Como ya lo mencioné, también tiene 26 años y es de género masculino. Algunos datos relevantes que tenemos acerca de la historia psicológica es que los padres son divorciados y ausentes. Por lo tanto, el mismo paciente refiere de que a los 7 años recién conoció al padre, pero no convive con él. Aparte de ello, la madre hace un año ha viajado, está en el extranjero, y solamente lo que hace es pagar a la comunidad terapéutica para que pueda asistir. Tiene visitas solamente de la prima y de la tía. Aparte, también la prima ha consumido sustancias, como la cocaína también. Él consume a partir de los 14 años e inició con el consumo de la marihuana. Cuando entró a la comunidad terapéutica, él presentaba ciertas ideas delirantes, es decir, pensaba que podía leer la mente de las personas y también se hacía llamar como Goku. Entonces, podríamos hablar de un poco sobre esquizofrenia, ¿no? Pero no netamente. ¿Por qué? Vamos a hablarlo un poquito más adelante con los resultados que nos ha arrojado esta prueba de Rorschach. Entonces, al tener ideas delirantes, tenía que hacer uso de una medicación, ¿no? En este caso, la olanzapina, que va a poder reducir y controlar esto, pero también tiene efectos secundarios, que va a ser los temblores, los parpadeos o algunos tics. Bien. Estos resultados de aquí son los del Rorschach. El Rorschach nos va a ayudar tanto cualitativa como cuantitativamente. Para que el Rorschach sea validado, tiene que tener un lambda hasta 1. Entonces acá encontramos de 0.89, lo cual es válido, ¿no? Este test. Acá vemos algunas respuestas en el psicodiagnóstico de Rorschach. En la lámina 3, por ejemplo, que nos habla sobre las relaciones interpersonales, nos dice 2 ballenas. Según Portuondo, tenemos que esta interpretación va a ser temor y miedo a las relaciones con los demás, a relacionarse con nuevas personas. En la lámina 9, que es sobre la afectividad, vamos a tener un animalito llamado cabrito. Cuando te dice una persona de 26 años, un animalito llamado cabrito, es signo de que tiene una baja autoestima. Vemos cómo puede hacer diminutivos, ¿no? Sentimiento de inferioridad. En la lámina 10 nos dice 2 cangrejos. Y estas, el poder decir, el poder responder con animales, nos está denotando que hay adicción, ¿no? En este caso, la mayoría de las respuestas de este paciente van a ser por animales. Cuando aplicamos el psicodiagnóstico de Rorschach, también nos va a arrojar un sumario estructural, donde van a estar todos los puntajes de esta prueba, ¿no? Vemos acá, estos son los tipos de respuesta de que ha dado. Calidades formales, si es que ha habido respuestas simples o demasiado complejas. La W nos indica que son respuestas complejas, síntesis, ha podido integrar, ¿no? Y vemos aquí que hay 0. Dentro de la D, que es determinantes, vamos a encontrar 11, que son la mayoría, que van a ser respuestas muy simples. Acá abajo vemos los índices, que nos va a denotar, por ejemplo, DEPI, que significa depresión. Acá al costado nos da un promedio que debe establecerse, que si hay que es mayor de 5 o igual a 5, va a tener trastornos afectivos o una incidencia en la depresión. Por otro lado, encontramos acá también el CDI, que nos va a hablar sobre las habilidades sociales que tiene la persona. Y acá, como vemos, el mínimo que tiene que tener es 4. Por tanto, no está muy alejado de esa puntuación, ¿no? Lo que nos indica que hay unas relaciones interpersonales muy vagas. Una interpretación según el Rorschach, con todos los puntajes obtenidos tanto cuantitativamente y cualitativamente, vamos a verlos por área. En el área intelectual, por tanto, va a tener un pensamiento empobrecido, tanto por las respuestas simples que nos ha dado, como también por las formas que son únicas, es decir, sus respuestas no van a ser muy comunes en las personas normales, ¿no? En la mínima
productividad y disociativa, es decir, que va a carecer de creatividad justamente para hacer o para decir respuestas mayormente complejas. Por tanto, va a haber una rigidez emocional, es decir, que va a ser altamente controlado por sus pensamientos y no los va a asociar a lo que afectivamente siente la persona. Aspectos obsesivos, es decir, se va a guiar solamente por aspectos nimios, aspectos muy insignificantes, por tanto, va a dar respuestas muy simples. El estilo restringido para enfrentar los problemas. ¿Por qué? Porque va a ser muy objetivo, va a ignorar tal vez ciertas habilidades para poder solucionar los problemas. En el área afectiva vemos que va a haber un control de impulsos y de la motivación, es decir, va a haber apatía y desinterés por su parte, va a haber desconfianza y poca empatía. Eso no solamente se va a ver, o no solamente estoy diciendo lo que ha arrojado Rorschach, sino también eso va a la par con su historia clínica y con las entrevistas con sus comportamientos, ¿no? Hay un empobrecimiento afectivo y una introspección culposa, es decir, que él mismo se va a ver sus defectos, alejando de él lo que son sus aspectos positivos. En las áreas de relaciones interpersonales va a tener una actitud conservadora, vigilante y de hecho que sus relaciones van a ser de escaso éxito, es decir, va a tener pocas habilidades sociales, lo cual también va a hacer que él pueda tener una depresión mayor. Aquí vemos del Macover, acá está, este es el dibujo. Bien, vemos que está en la parte inferior, en la parte izquierda, lo cual nos indica de que hay un desvalidamiento por él mismo, una inmadurez emocional, una regresión, porque está en la parte izquierda, ¿no? A ver, y estos dibujos, más que todo cuando son pequeños, nos va a indicar una depresión o una tristeza profunda, ¿no? Bien, esta es una pequeña historia también de lo que en el test de Macover se toma, después de dibujar se hace una historia. Acá, para resumir un poco, él se va a sentir triste, trata de contar como si fuera otra persona, pero si vemos bien su caso, tiene que ver con él, ¿no? Tiene miedo a ser abandonado, siente mucho miedo y tristeza. Entonces tenemos las conclusiones, según los objetivos que nos hemos planteado, que la aportación de este presente estudio, la drogodependencia no solo va a generar un deterioro cognitivo como a veces se piensa, ¿no? Sino también un deterioro a nivel afectivo y a nivel social. El psicodiagnóstico también de Rorschach evidencia al paciente presenta una drogodependencia a la sustancia de cocaína y rasgos altamente depresivos. Y el test de la figura humana a la vez también nos presenta características en el que el paciente tiene estos rasgos depresivos altamente, ¿no? Y ambos test se van a correlacionar, ya que el test el psicodiagnóstico de Rorschach nos presenta de que tiene rasgos depresivos y drogodependencia, y el test de Macover también lo acierta, ¿no? Estos son pequeños, acá se encuentra el paciente. ¿Sí? Muchísimas gracias.